Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a tocar un tema sumamente interesante, el tema de la tecnomemoria. La tecnomemoria es una herramienta, una serie de técnicas que se han ido desarrollando desde más o menos 1950 en el siglo pasado y hasta la fecha. ¿Para qué? Para poder nosotros y cada uno de manera individual desarrollar la parte de la memoria, la mente. Seguramente ustedes en alguna ocasión, o por lo menos alguna vez en la vida, han escuchado este comentario que dice que prácticamente un ser humano, una persona común y corriente, con un nivel intelectual promedio, utiliza entre el 8 y el 10% máximo de su capacidad mental. Cosa interesante, ¿cierto? Eso quiere decir que hay por ahí un 90% de nuestra mente, de nuestra intelectualidad, que nosotros normalmente no utilizamos. Bien, la tecnomemoria es una serie de herramientas, como les había yo dicho antes, que nos van a ayudar y nos permiten precisamente aprovechar este 90% que normalmente no hemos aprovechado o más bien que estamos desperdiciando. La tecnomemoria es una serie de herramientas que por el otro lado me van a permitir memorizar, me van a dar las herramientas necesarias, las técnicas que yo necesito para poder ¿recordar qué? Recordar nombres, recordar apellidos, tener la capacidad para relacionar los apellidos con los rostros y, ¿por qué no?, aprender también a memorizar y a recordar con el mínimo esfuerzo una serie de palabras o de listas o bien de pláticas completas o conferencias. Hay algunos autores que han dedicado una buena parte de su vida al desarrollo de libros, bibliografía, que tiene que ver con la tecnomemoria. Estos autores dicen, prometen, de alguna forma identifican y señalan que a través de las técnicas que ellos han sido capaces de desarrollar, en una conferencia de 700 asistentes, ellos son capaces de recordar los 700 nombres con los 700 apellidos y evidentemente relacionarlos con los 700 rostros. La tecnomemoria, por lo tanto, es una técnica, una herramienta que evidentemente nos puede servir a cualquiera de nosotros. No importa la edad que tengamos, no importa el oficio al que nos dediquemos, no importa el aspecto de nuestra vida al cual lo queramos aplicar y aprovechar. Hay libros, hay bibliografía, hay técnicas de memoria, desde para niños muy pequeñitos hasta para adultos, como cualquiera de nosotros, como tú y como yo. ¿Por qué digo que no importa el oficio al que nos dediquemos? Porque mira, podríamos pensar que cuando uno se dedica a dar conferencias alrededor del mundo, o bien cuando uno es un cantante, se me ocurre, una estrella pública, un político, por supuesto, ¿por qué no? Es todavía más importante, o solo ellos, a estos grupos, son los únicos que deberían en realidad enfocarse y tener un estudio y un análisis y un curso de tecnomemoria. Y la respuesta es no, no necesariamente. Cada uno de nosotros, de alguna u otra manera, a través de nuestra vida cotidiana, a través de nuestras actividades que vamos desempeñando todos los días, podemos hacer uso y disfrutar de los beneficios que nos da una técnica como esta para aprender a memorizar y aprovechar de una mejor manera ese 90% de la mente que normalmente no utilizamos. Cuando yo soy jefe, cuando yo soy empresario y de repente tengo una junta en donde me voy a encontrar con 5 o 6 personas nuevas, caras diferentes, porque voy a ir a ofrecer mis servicios, ¿sí? Y resulta ser que en esta junta del lado del cliente hay 6 personas. Yo, como dueño de mi empresa, es muy importante que de entrada y de manera de presentación como primera imagen, sí tenga yo la capacidad para ¿qué? Para saludar a cada uno de ellos y automáticamente recordar tanto el nombre como el apellido, ¿por qué no? El cargo y además esto combinarlo con el rostro de las personas. Si yo logro en la primera junta, en la primera sesión, establecer y demostrar que tengo el interés
por recordar tanto los nombres como los apellidos, eso a mí me va a permitir tener una muy buena imagen, es decir, crear un impacto positivo, solo en la primera sesión, en la primera visita. Entonces, date cuenta cómo, sin importar el oficio que nosotros desarrollemos, ni la actividad que estemos desempeñando, sí es importante que nuestra memoria esté constantemente en actividad. Sí es importante que nosotros hagamos uso, practiquemos y saquemos el provecho necesario de cada una de estas técnicas. Bien, en la sesión de hoy, nuestros objetivos generales son precisamente esos. Por un lado, vamos a conocer, a descubrir qué es la tecnomemoria. Por el otro lado, vamos a conocer, analizar y aplicar por lo menos 3 técnicas, ¿sí?, de memorización. Y finalmente, de lo que se trata es de que nos hagamos también conscientes de la responsabilidad que tenemos nosotros hoy como empresarios o futuros empresarios. ¿Para qué? Para poder y aprender a desarrollar esta parte de la mente. Bien, estos son nuestros objetivos generales. Si no tienen inconveniente, vamos a comenzar. La lámina que ustedes tienen en este momento dice que un programa de formación memorística es uno de los factores más importantes de la organización mental. Mira, cuando hablamos de tecnomemoria, es muy importante que también hablemos de la organización. Una de las partes más importantes de esta técnica que vamos a aprender durante esta sesión tiene que ver con nuestra capacidad organizativa y más que hacia afuera, hacia adentro, en nuestra mente, en nuestro intelecto. Mientras nosotros podamos, y en la medida en la que también cada uno de nosotros seamos capaces de organizar nuestra mente, nuestros pensamientos, darles una estructura, en esa medida la memoria, la formación memorística estará ya en vías de desarrollarse. Ese es el camino por el que hay que empezar. Entonces, organización, señores. Esa va a ser la primera palabra clave de nuestro tema de tecnomemoria, la organización. Una persona que cuenta con una mente bien organizada se dice que es una persona feliz y exitosa. Si nosotros vemos nuestra siguiente lámina, tú te puedes preguntar, ¿qué tiene que ver que yo pueda organizar mi mente con que me pueda convertir en una persona feliz y exitosa? ¿Qué tiene que ver la organización con el éxito y la felicidad? Bien, Abraham Lincoln decía o dijo en alguna ocasión que absolutamente todas las personas o la mayoría de las personas son tan felices como deciden serlo. Esto nos lleva a un concepto que seguramente tú ya manejas y que ya conoces, que tiene que ver con la programación neurolingüística. Es decir, cada uno de nosotros vive como piensa y piensa como vive. Eso quiere decir que en la medida en la que yo estructure y organice mi mente de tal manera que me perciba, me viva, me sienta y me crea una persona feliz, una persona exitosa, una persona organizada, una persona capaz, una persona líder, una persona buen padre de familia, lo que sea, en esa medida así es como yo voy a vivir. Cuando Abraham Lincoln dijo esto, yo me imagino que él pensaba a pie juntillas que esto era realidad y nada más tenemos que revisar la vida de Abraham Lincoln para darnos cuenta que seguramente así fue como él inició y así fue como él se convirtió en uno de los presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto quiere decir que cada uno de nosotros podemos ser mejores siempre y cuando así lo decidamos, siempre y cuando así nos esforcemos, siempre y cuando, primero, aceptemos que somos individuos y que como tales estamos expuestos y sujetos a ser perfectibles. Eso quiere decir que cada uno de nosotros, por más exitoso, por más feliz, por más completo, por más organizado que se sienta, siempre tiene la posibilidad, escuchen, tienen la posibilidad de ¿qué? De mejorar, de dar un paso más hacia adelante y continuar por ese camino. Cuando yo digo, yo ya llegué, yo ya terminé, yo ya soy todo lo exitoso que siempre deseé, en ese momento dejamos de vivir.
En ese momento la vida deja de tener sentido, porque verás tú, cuando yo digo ya terminé, ya llegué, ahora me voy a sentar, me voy a frotar las manos, voy a tener un sillón perfectamente cómodo y voy a ver a los demás. Y a eso me voy a dedicar las 24 horas del día, 365 días al año. La pregunta es, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el chiste de que sigas aquí, en este mundo? Quiero decir que en la medida en la que nosotros tengamos esta capacidad y esta humildad para darnos cuenta de que también nosotros, aun y cuando estemos en el lugar donde estemos, no importa, aun y cuando tengamos todo lo que tengamos a nivel material o espiritual, no importa, aun y cuando seamos eso que hoy somos, aun y cuando pensemos que la mayoría de nuestras metas las hemos alcanzado, tenemos la posibilidad, claro que sí, ¿de qué? De mejorar. ¿De qué? De dar un paso más hacia adelante. ¿De qué? De hacernos mejores personas. Y solo depende de nosotros. Esto es muy importante, señores. En la tecnomemoria, esa es, digamos, la idea clave número 2. Habíamos dicho, la primera es organización, la segunda es que de nosotros depende, que solo nosotros somos los responsables de que esto suceda, para que nosotros podamos ser más felices, más exitosos, más eficientes y tener una mejor memoria, solo depende de nosotros. Bien. Antes de continuar con este asunto de la organización y la tecnomemoria, a mí me gustaría que habláramos y tocáramos un tema que es sumamente interesante y que sí es importante que lo tomemos en cuenta para continuar en el camino de la tecnomemoria. Y este tema es el de la concentración. La concentración, si nosotros quisiéramos definirla, si nosotros buscáramos en un diccionario del tipo que sea, ¿qué significa? ¿Qué es igual a concentración? Seguramente encontraríamos respuestas que irían más o menos por el lugar de concentración es poner atención exclusiva en un objeto, en una persona, en un algo. Eso es la concentración. Y permíteme, por favor, agregar un concepto nuevo o unas cuantas palabras más. No solo es tener atención exclusiva, sino que además esta atención exclusiva se puede traducir como que yo solo piense en ese objeto del que estoy tratando de concentrarme. Quiere decir que no debe de haber, por ningún motivo, un solo pensamiento extra que contamine o invada mi mente al momento de que yo estoy tratando de concentrarme en ese objeto. Tú me dirás, ¿es así de sencillo? Yo solo me tengo que concentrar, poner toda mi atención exclusivamente a ese objeto sin permitir que ningún otro pensamiento entre en mi mente. ¡Qué fácil! No es tan fácil, señores, no es tan fácil. Hay gente, ¿no? Personas que se han dedicado al yoga, que practican la religión del budismo, que pueden dedicar la vida entera a tratar de alcanzar el nivel máximo de concentración en una persona y no lo han logrado. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿te parece? Mira, te voy a pedir que por favor tomes un lápiz como este, ¿sí? Perfecto. Y ahora te voy a pedir que por favor en 5 minutos tú solo observes el lápiz. Quiere decir que lo que te estoy pidiendo es que te concentres en el lápiz. Es decir, lo vas a ver, lo vas a observar y va a ser lo único que va a estar dentro de tu campo visual. Y no solo dentro de tu campo visual, va a ser lo único que va a estar dentro de tu mente. Es decir, no puedes pensar en ninguna otra cosa más. No puedes pensar en si tienes hambre, no puedes pensar en cuáles son los pendientes para el día de mañana en la oficina, no puedes pensar en qué será lo que yo te estoy tratando de decir, no puedes pensar en nada. Solo debes de estar concentrado en el lápiz, ¿sí? Es un poco como este cuento, te acordarás, ¿no? Que yo te comentaba de Mafalda y Felipito. Felipito siempre tenía problemas severos de concentración en la escuela. ¿Sí? De hecho, casi todas las tiras cómicas de Mafalda hablan
con relación a el problema que tiene Felipito en la escuela. Su problema es precisamente ese, que se distrae constantemente. El problema de Felipito es que no puede y no tiene la suficiente habilidad desarrollada como para poner atención exclusivamente a lo que está diciendo la maestra. Entonces, un buen día, Felipito regresa al colegio y entonces él dice, ahora sí me voy a hacer el propósito firme de que voy a poner atención, no me voy a distraer, me voy a concentrar en lo que dice la maestra. Muy bien, llega el primer día de clases, Felipito se sienta hasta adelante para que nadie lo moleste, para que no haya nada que se distraiga ni que lo distraiga. La maestra empieza a dar la clase y entonces Felipito empieza, me voy a concentrar, no me voy a distraer, todo el tiempo le voy a poner caso a la maestra, no voy a permitir que nada me distraiga, no le voy a hacer caso a Mafalda, no voy a escuchar lo que dicen mis compañeros, voy a poner mucha atención, solo atención, atención exclusivamente a lo que dice la maestra. Y el siguiente cuadro de la tira cómica es, ¿verdad? Aparece la maestra diciendo, muy bien niños, por hoy ha sido todo, la clase ha terminado, gracias. Y Felipito se queda con una cara de, caray, no escuché nada, claro. Entonces, es exactamente a lo que yo me refiero. Cuando estamos viendo el lápiz, ahorita que te voy a pedir que hagas el ejercicio, solo puedes concentrarte en el lápiz, solo puedes pensar en el lápiz, lo puedes ver, puedes analizar cada uno de sus colores, puedes analizar su forma, su textura, no puedes pensar en de dónde viene el lápiz. No puedes pensar cómo fue que llegó a tus manos. No puedes preguntarte cuánto cuesta un lápiz y si es muy caro o no. No puedes imaginarte ni hacerte la pregunta de cuántos lápices has gastado a lo largo de tu vida. Solo debes observar el lápiz. Y te vas a dar cuenta que la concentración es una de las habilidades en el ser humano que más trabajo nos cuestan, que se nos convierten en una de las más difíciles y las más complejas. ¿Por qué? A ver, la respuesta está aquí. Mira, en la sociedad moderna estamos acostumbrados a que la eficiencia, la rapidez, el movimiento, la prisa es, digamos, el factor determinante en cada una de nuestras actividades. Entonces, mientras yo voy manejando, más bien voy pensando en qué voy a decir en mi junta. Y mientras yo estoy comiendo, más bien estoy pensando en cómo le voy a hacer para llegar a mi siguiente cita. Y mientras estoy platicando con mis hijos, más bien estoy viendo el fútbol. Y mientras la mamá está tratando de preparar la comida, más bien está pensando en cómo le van a hacer para poder terminar de pagar esa deuda que tienen juntos. Quiere decir que nosotros, la sociedad moderna y sobre todo la occidental, tenemos el problema de que no nos damos el tiempo ni vamos concentrándonos como debe de ser en qué, en lo que estamos haciendo en ese momento. Y eso es una de las principales maneras para ir perdiendo la concentración. Eso quiere decir, señores, que en la medida en la que nosotros seamos capaces de desarrollar esta habilidad para concentrarnos, también seremos capaces de ir fortaleciendo nuestra memoria, ir fortaleciendo la mente, ir organizando esta estructura maravillosa que es nuestro cerebro. Les voy a pedir, por favor, que hagan el ejercicio. Ya lo saben, durante 5 minutos solo pueden estar concentrados, es decir, tener su atención exclusivamente en ese lápiz. Y no debe de haber un solo pensamiento extra que entre en nuestra mente durante esos 5 minutos. ¿Les parece si hacemos la prueba? Adelante, por favor.
Bien, ¿cómo nos fue? Este ejercicio de la concentración, cuando es la primera vez que lo realizamos, normalmente no nos sale tan bien. Es muy común que haya algunos distractores externos que nos saquen de nuestro momento de concentración. A veces es mucho más difícil acallar solo la mente, nuestros propios pensamientos. ¿Hay algunas maneras de lograr un mayor nivel de concentración? La respuesta es sí. Primero, mira, a veces es mucho más fácil que nosotros nos concentremos primero en nuestra respiración. Cuando nosotros vamos manejando, por ejemplo, en el automóvil, ¿sí? O bien estamos sentados, digamos, en el transporte público, qué sé yo, por alguna razón nos tocó tomar el tren en la ciudad donde vivimos, o bien estamos en un vuelo, en el avión, vamos rumbo a una ciudad, lo que sea, desconocida o conocida, qué sé yo, bien. Ese tiempo que nosotros estamos prácticamente inmóviles, lo podemos asociar con una inmovilidad de la mente, del intelecto. Y a veces así es más fácil. Claro, hay personas, los yogis, por ejemplo, estas gentes que dedican su vida entera a la meditación y a la práctica de la yoga, que pueden hacer su vida cotidiana y todo el tiempo estar concentrados. Pero bueno, estamos de acuerdo ustedes y yo que esos son niveles ya superlativos, ¿verdad? Lo que nosotros estamos buscando básicamente es en poder alcanzar un mejor nivel de concentración. Y así es como lo podemos hacer. Hay que aprovechar cuando estamos inmóviles. ¿Por qué no a punto de dormirnos? Cuando estamos a punto de dormirnos, normalmente todo está en silencio. Quiero decir, en silencio afuera. Lo que muchas veces nos pasa, y por eso es que algunos de nosotros tardamos tanto tiempo en dormirnos, es que llegamos, nos recostamos, ponemos la cabeza en la almohada, todo está en silencio, ya no hay televisión, normalmente no hay teléfono, no hay nadie que esté hablando, ¿no?, afuera de nosotros, y empezamos, sí, claro, porque este problema lo puedo resolver así, y este otro problema lo voy a resolver asado, y a ver lo que me quiso decir esta persona que habrá querido ser, y entonces mañana que yo quiera salir con esta chica le voy a, ¿no? Y entonces nosotros solitos empezamos a hacer tanto ruido. Bien, este puede ser un excelente momento. ¿Para qué? Para empezar a entrenarnos en la concentración. Eso quiere decir que si todo afuera está en silencio, yo también debo permanecer en silencio. Eso quiere decir que debo de concentrarme en algo. Y como estoy a punto de dormirme, no puedo estar observando un lápiz. Entonces, mi recomendación es que te concentres en tu respiración. Que sientas cada parte de tu cuerpo, que te hagas consciente de si estás tenso, si estás demasiado relajado, si tienes la pierna flexionada o no, dónde está tu brazo, si la almohada está fría, que te hagas consciente del lugar en donde estás. Y una vez que seas consciente, entonces sí puedes pasar al siguiente nivel de la concentración, que es solo pensar y poner atención en tu respiración. Si nosotros hacemos este tipo de ejercicios todos los días, te vas a dar cuenta que dentro de algunos días, de algunas semanas quizás, dependiendo de qué tanto ruido tengas en la cabeza, vas a poder concentrarte mucho más fácilmente en ciertas cosas. A lo mejor al principio lo tienes que hacer cuando solo estés inmóvil y a lo mejor después lo podrás hacer en cualquier otro momento de tu día. Pero bueno, independientemente de eso, nuestra tercera palabra clave para el tema de la tecnomemoria es la concentración. Y un poquito más adelante vas a entender por qué hablamos de la concentración en este tema. Bien, como puedes ver en tu lámina, regresando un poco al tema de la organización, solo hay una cosa que puede ayudarnos a evitar el caos en los negocios. En los negocios, y yo me atrevería a sumarle en la vida misma, y eso es organización. Sin ella, señores, sin el término, el concepto de la organización, sin esta habilidad, sin esta capacidad, sin esta virtud que es la organización, prácticamente todo lo que nos rodea se vendría abajo. Si nosotros los seres humanos no tuviéramos esta capacidad desarrollada de alguna manera, fíjate, nada más para empezar, no habría ciencia. No habría sabiduría, por lo tanto, no habría conocimiento. Si no pudiéramos contar nosotros con la capacidad de la organización, no habría, digamos, escritura, no habría pensamiento creativo, no habría investigaciones científicas, no habría descubrimientos del tipo que quieras.
no habría competencia en el mercado, no habría nada. Prácticamente la organización es lo que nos va permitiendo obtener los beneficios de cada uno de estos aspectos de nuestras vidas. Bien, si nosotros pasamos a la siguiente lámina, vamos a encontrar una frase que a mí en lo personal me gusta mucho de Charles Darwin. Darwin, como tú sabes, es esta persona que dedicó una buena parte de su vida a investigar, a estudiar, a tratar de comprender la evolución del ser humano y la evolución de las especies en general. Imagínate tú si esta persona no tenía que haber sido o haber tenido una gran capacidad de organización. Bien, pues Charles Darwin decía que la etapa más elevada de la cultura moral es cuando reconocemos que debemos controlar nuestros pensamientos. Eso quiere decir que cuando nosotros logramos organizar nuestra mente, cuando nosotros somos capaces y aceptamos que solo nosotros somos los responsables de eso que nos sucede y estas dos cosas las juntamos, automáticamente tenemos la capacidad no solo de organizar la vida, sino también de gestionar nuestro futuro. Así de importante es la organización, hablando en términos de tecnomemoria. Imagínate tú lo importante que será este concepto y esta habilidad en los demás aspectos que nos rodean como entes sociales. Bien, pasemos por favor a nuestra siguiente lámina y ahora sí vamos adentrándonos un poco más a lo que es la tecnomemoria. Mira, es muy fácil que nosotros de repente escuchemos frases de personas que dicen algo así como, no, qué bárbaro, es que yo en serio que admiro a Juanito, porque tiene una memoria que, bueno, yo nunca en la vida, por más que yo me esfuerce, jamás voy a poder tener una memoria y una capacidad de memorización como la que tiene Juanito. De verdad, ¿eh? Yo por eso, mira, mis respetos, me quito el sombrero. Y la respuesta ante una frase de esta magnitud es, efectivamente, nunca tendrás la capacidad de memorización que tiene Juanito. Y no porque de verdad el intelecto no dé para ello, y no porque de verdad en serio seas menos capaz que Juan. Lo que pasa es que de entrada tú no lo crees posible. Si yo no me creo las cosas, si yo no soy el primero en reconocer y en decir de una manera asertiva, clara, contundente, yo soy capaz de tener una memoria igual o mejor que la de Juan, por más que te lo diga yo, por más que te lo diga la gente que más te quiere, eso no va a suceder, porque de entrada tú te estás limitando. De entrada tú y tu mente están estableciendo una frase de esa magnitud y ante frases así de dramáticas y ante frases así de drásticas, ni la mente, ni la buena intención, ni las ganas de salir adelante pueden, de verdad. Y esto seguramente ya te lo dijeron en la programación neurolingüística. Bien, entonces, a ver, cuando yo me encuentro con alguien que tiene una gran capacidad de memorización, en lugar de decir, ay, cómo te envidio, de verdad que yo nunca voy a tener esta capacidad así como tú, lo que hay que decir es, me voy a esforzar y voy a hacer todo lo que esté de mi parte, porque yo quiero y puedo tener esta capacidad de memoria que tú tienes. ¿Me explico? De la otra forma, de antemano, nosotros nos estamos limitando. De la otra forma, de antemano, no hay manera, ni cursos de tecnomemoria, ni libros completos que leas, que de verdad logren y hagan que tú hagas algo de lo cual no te crees capaz. Esa es la idea central. Quiero decir, a ver, Spinoza, el filósofo, decía, mientras un hombre imagine que no puede hacer esto o lo otro, es decir, mientras yo me imagine que no puedo tener tan buena memoria como Juan, estará convencido de no poder hacerlo y en consecuencia le parecerá imposible poder hacerlo. La capacidad de la mente, señores, el poder de nuestros pensamientos. Recuerda,
se vive como se piensa y se piensa como se vive. Entonces, si realmente nosotros estamos interesados y lo que queremos es desarrollar, aprender, entender y estudiar todas las técnicas para mejorar nuestra memoria, lo primero que tenemos que hacer es sustituir este tipo de pensamientos. No, bueno, es que a mí eso de la tecnomemoria, de verdad que me parece que, hijo, a lo mejor sirve para los escuincles, a lo mejor sirve para los adolescentes, a lo mejor si te lo enseñan desde que eres chiquito, pero no, bueno, ya un adulto como yo, digo, por favor, o sea, ¿a qué me van a enseñar cuando tengo más de 40 años? Si ese es el pensamiento, tienes toda la razón, esto no va a funcionar. Pero ni esto ni lo demás, quiero decir. Acuérdate, tenemos que estar abiertos, tenemos que darnos la posibilidad, debemos de ir por la vida aceptando que somos perfectibles y que cualquier limitación que hoy tengamos bien puede ser sustituida y desarrollada por una mejor. Entonces, en lugar de que pienses que no hay técnicas de memoria que a ti te puedan ayudar a memorizar sin esfuerzo, mejor piensa que sí se puede, que tú lo puedes hacer, que claro que con esto puedes alcanzar un mejor nivel de memorización. Entonces, por favor, cualquier cosa que yo piense en negativo, lo debo de traspolar a positivo. ¿Qué quiero decir? Por favor, señores, eviten todo el tiempo pensar que no tienen buena memoria. Es decir, mira, así de fácil y sencillo. Cuando yo digo, que no se me vaya a olvidar dónde están las llaves, que no se me vaya a olvidar llevarle a fulanito el reporte, que no se me vaya a olvidar llevarle a mi mujer el pan que me pidió. Claro, por supuesto que se te olvida, porque de antemano te estás programando. Entonces, nada de que yo no tengo buena memoria. Sí tenemos buena memoria. Aquí nada más vamos a aprender algunas técnicas que nos permitan reforzarla y memorizar con el mínimo esfuerzo. De eso se trata. Bien, vamos por favor a continuar. En la siguiente lámina dice que cualquier persona puede aprender a mejorar su memoria. La clave se encuentra en una pequeña palabrita y esa palabrita es asociación. ¿Sí? Entonces, hasta este momento tenemos 4 palabras claves. En tecnomemoria, la primera es organización, la segunda es concentración, la tercera es yo soy el responsable único de que esto suceda y la cuarta es la asociación. Es decir, para que yo pueda desarrollar mi capacidad de memoria, la mejor manera es a través de la asociación. Es decir, todo lo que queremos recordar debe de estar asociado en algún modo, de una manera o de otra, con algo que ya recordamos. Cuando yo hago uso de la asociación, entonces estoy en el camino ¿para qué? Para recordar, porque lo voy únicamente a asociar con algo que ya recordé o que ya recuerdo. A ver, voy a tratar de explicarme. Mira, no sé si a ti alguna vez te ha pasado, de repente, no sé, algo pasa un señor con un traje o con un saco color azul marino y de repente lo ves y dices, claro, me acabo de acordar que tengo que llevarle 12 panes o una baguette o 1 kilo de arroz a mi esposa hoy en la noche. ¿Y te acordaste? ¿Sí? La pregunta es, ¿qué relación tiene lógicamente, conscientemente, un señor con un saco azul con que tú hayas recordado que tenías que llevar un encargo a tu mujer hoy en la noche? Aparentemente no hay ninguna relación, porque las asociaciones las hacemos de manera inconsciente. De lo que se trata a través de la tecnomemoria es que logremos desarrollar la capacidad y la habilidad para realizar estas asociaciones de manera más consciente, es decir, llevarlas a otro plano, a otro lugar. Entonces, a ver, yo digo, me tengo que acordar que el número en donde vive mi amiga, el departamento, ¿sí?, donde vive mi amiga, es el número 4. ¿Cómo me voy a acordar? Ah, bueno, pues entonces se me ocurre que yo puedo, de una manera racional y consciente, decir, ok, ¿qué tiene 4? ¿Dónde puedo encontrar un número 4? Ok, ¿qué tiene 4?
una mesa. Una mesa tiene 4 patas. O una silla tiene 4 patas. Ok, entonces yo me voy a acordar, ¿sí?, de la silla. Y la silla, la imagen de la silla, me va a remitir directamente al número del departamento donde vive mi amiga. La próxima vez, dentro de un mes, no lo sé, que yo vaya a casa de mi amiga y vuelva a estar enfrente de los timbres y me vuelva a hacer la pregunta de ¿cuál era el número? Ah, claro, la silla, ok, es el 4. ¿Me explico? Esto es lo interesante. Cuando yo utilizo y aprovecho las asociaciones para memorizar más cosas, me voy a dar cuenta que va a ser mucho más fácil. Lo único que debo de hacer es, evidentemente, asociar de una manera mucho más consciente, porque de hecho lo hacemos y lo hacemos todo el tiempo. Bien, te voy a pedir por favor que hagamos el siguiente ejercicio. Mira, aquí en tu pantalla, en la siguiente lámina, tienes una lista de 12 palabras. Las palabras son libro, flor, cigarro, gafas, zapato, maleta, coche, reloj, béisbol, pluma, corbata y barco. Bien, te voy a pedir por favor que las leas solo una vez. Solo una vez, no puedes hacer trampa, ¿sí? Bien, y te voy a pedir que por favor en una hoja, ¿sí?, o ahí mismo en tu pantalla, trates de escribir las 12 palabras en la secuencia en la que están, de la primera a la última, es decir, de libro a barco, y luego que lo hagas al revés, de barco a libro. A ver si es posible. Solo puedes leer la lista una sola vez. ¿Te parece? Vamos a hacerlo y en un momento continuamos. Bien, ¿cómo nos fue? Mira, si no lo pudiste hacer, no te preocupes. Realmente es muy difícil, es poco probable que una persona como tú y como yo, sin haber tenido, digamos, la oportunidad de entrenarse en esto de la memoria, pueda escribir la lista, las 12 palabras en la secuencia que es de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante, solo con haberlo visto o leído una sola vez. Sin embargo, ¿esto es posible? La respuesta es sí. ¿Cómo? A través de las asociaciones. Si nosotros somos capaces de asociar la primera palabra con la segunda y la segunda con la tercera y así sucesivamente, al final tendremos la capacidad para repetir las 12 palabras en el orden en el que están, de adelante hacia atrás y viceversa, de atrás hacia adelante. Mira, por ejemplo, a ver, la primera palabra que nosotros tenemos en esta lista es libro y la segunda es flor.
Lo importante de esta técnica es lo siguiente. Número uno, yo debo de encontrar una asociación que me permita recordar que la primera palabra es libro y la siguiente flor. Esta asociación debe de ser lo más ridícula e ilógica posible, porque es más fácil, nosotros como seres humanos tendemos de una manera mucho más cotidiana o fácil a recordar aquello que nos parece irrisorio o ilógico que aquello que nos parece muy serio. Entonces, la razón por la cual es más fácil que una persona promedio recuerde más bien el chiste a que recuerde cuáles son los huesos que conforman la cara, por ejemplo, ¿no? Para el examen de biología o de anatomía. Bien, lo que sea. Bueno, entonces, yo tengo que encontrar una asociación ilógica o ridícula. Por ejemplo, a ver, te voy a pedir por favor que pienses o imagines, recuerdes esta asociación. El libro, ¿sí? Y la flor. Entonces, lo podemos hacer de dos maneras. Puedes imaginarte o recordar a una flor leyendo un libro, o bien puedes imaginarte, recordar, pensar en un campo muy bonito, con muchos colores de primavera, en donde en lugar de flores están creciendo libros. ¿Me explico? La imagen, la asociación, la determinamos de manera individual. Estas son solo ideas que yo te puedo dar. Pero bueno, vamos por favor a pensar que esta es la idea. Entonces, estamos viendo una flor que está sentada cómodamente en un sillón, está al lado de una ventana y tiene un libro en las manos. Evidentemente, las manos son las hojas. ¿Ya la viste? Bueno, no solo hay que pensar en la imagen, en la asociación, también la debemos de ver con el ojo mental. Si nosotros no la visualizamos con el mayor detalle posible, va a ser más fácil que la olvidemos. Entonces, tienes que imaginarte realmente a la flor leyendo el libro, para que de esta forma en tu mente se quede registrado que la primera palabra, ¿sí?, es libro, y la siguiente es flor. Ahora, una vez que ya la visualizaste, que ya tienes la imagen, la tienes que olvidar y concentrarte en las siguientes palabras. La siguiente es cigarro. Entonces, ¿cómo voy yo a relacionar esta flor, el libro que está leyendo, con la palabra cigarro? Ah, bueno, pues entonces puedo decir claro. Y además de que la flor está leyendo el libro, está fumando un cigarro. Y tengo que imaginarme, otra vez, lo tengo que visualizar en el ojo de la mente, ¿sí?, que hay una flor que está leyendo un libro y que está fumando un cigarro, del color que tú quieras, de la marca que más te guste, ¿sí? Bien. Siguiente, gafas. Bueno, entonces, bueno, perfecto. Entonces, la flor que está leyendo el libro, además de que está fumando un cigarro, puede ser que esté dejando o tenga sus gafas en la mesita de al lado, o bien que de repente pase un perro y se robe las gafas de la flor, qué sé yo. Me explico. La manera en cómo nosotros podemos recordar una lista, no de 12 palabras, de 16, de 20 o de 50, es a través de estas asociaciones. Cuando yo soy capaz de darle una imagen ridícula o ilógica a cada una de las palabras y las puedo ir engarzando. El término en tecnomemoria es engarzar. Engarzar significa que yo las asocie, que yo las relacione a un objeto con el otro y así sucesivamente. Entonces yo lo visualizo y automáticamente puedo repetirte, ¿sí?, el orden, la secuencia y por supuesto las palabras. Entonces, si nos quedáramos hasta aquí, podríamos decir que la primera palabra fue libro, la siguiente flor, la siguiente cigarro y la siguiente gafas, y así sucesivamente. Esta es, digamos, la primera técnica reconocida de la tecnomemoria. Bien, vamos a pasar por favor a la siguiente lámina, y ahí dice que la idea es que siempre debemos asociar el objeto presente con un objeto, ¿sí?, anterior.
Y al hacerlo podemos formar una cadena que nos va a permitir y nos va a llevar al siguiente objeto. A continuación, ustedes van a ver en la siguiente lámina una serie de recomendaciones, ¿sí? De ideas que a mí se me ocurrieron con las que podemos de alguna manera recordar, ¿sí? Asociar las siguientes palabras que teníamos en la lista. Yo repito, esto es importante, la asociación se hace de manera individual. Eso quiere decir que lo que a mí se me haya ocurrido para acordarme que las siguientes, digamos, palabras eran gafas con zapatos, o bien zapatos con maleta, o bien maleta con coche, no necesariamente es lo que a ti se te ocurre. Estos son solo algunos ejemplos de lo que sí tienes que acordarte, es decir, de la idea central, la idea clave que yo necesito que recordemos aquí es que para que podamos agilizar e incrementar nuestra capacidad de memorización, la mejor manera es asociando y engarzando. No solamente tengo que encontrar la asociación más ridícula o más ilógica, tengo que visualizarla. Mientras yo no la visualice, de nada me va a servir realizar todo el resto de la técnica. ¿Está bien? Bien. Siguiente lámina, por favor. ¿Cómo recordar números? Esto también a veces se puede convertir en un problema para nosotros. Y no solo para nosotros, también para los pequeñitos. Pero bueno, cuando de repente nosotros tenemos que aprendernos un teléfono, o vamos en el automóvil, ¿sí? Estamos hablando por el celular y de alguna manera la secretaria nos está dando el teléfono del cliente aquel que acaba de llamar porque le urge que nosotros nos comuniquemos con él. Y por alguna razón yo no tengo en dónde apuntar. Y si tengo dónde apuntar, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Pues porque estoy manejando. Y tampoco hay manera de que yo me orille, me salga o me estacione. Entonces, la secretaria me va a dictar una serie de 8 números. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le puedo hacer yo para memorizar los 8 números con haberlos escuchado solo una vez? Porque mira, esto también es interesante. Los seres humanos en general tendemos más a recordar aquello que vemos más que lo que escuchamos. Esto tiene también que ver mucho con la capacidad que nosotros vamos teniendo para saber escuchar, que recordarás que ese tema ya lo hablamos hasta el cansancio en este módulo de comunicación. Bien. Entonces, si solo lo vamos a escuchar, nos va a costar más trabajo a nivel, digamos, la mayoría de las personas, que si lo estuviéramos viendo. ¿Cómo le puedo yo hacer a través de la tecnomemoria para poder recordar una cifra o un número telefónico que consiste o consta de 8 números? Vas a encontrar en tu pantalla en este momento una ayuda gráfica, ¿sí? Esta ayuda gráfica se nos ocurrió, ¿verdad?, que puede ser más fácil para recordar el número en lo individual. Es decir, a ver, cuando tú dices número 1, ¿sí?, lo puedes asociar otra vez ¿con qué? Con una varita mágica, ¿sí? Si tú ves una varita mágica, si tú la visualizas en tu mente, te vas a dar cuenta que es como el número 1. Para el número 2, podemos tomar en cuenta, por ejemplo, un cisne. La forma que tiene el cisne es más o menos similar a la del número 2. El número 3, a ver, ¿qué tiene 3 partes? Puede ser un trébol de 3 hojas, que además se dice por ahí que son de buena suerte. Bueno, entonces, un trébol. Número 4, eso ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Una silla, un objeto que tú recuerdes y asocies con que tiene 4 patas o 4 lados, no lo sé. Número 5, una estrella de 5 picos. Número 6, la trompa de un elefante. Número 7, una bandera ondeando al viento. Número 8, un reloj de arena. Y así sucesivamente. Cuando yo soy capaz y me entreno en esta visualización de los números, la próxima vez que yo me tenga que aprender el número de la casa de mi suegra o el teléfono de ese cliente en cuestión, va a ser mucho más fácil porque yo ya lo voy a asociar de una manera mucho más consciente y mucho más racional. De eso se trata. Repito,
Esto de la asociación ahora con los números, bueno, se nos ocurre a nosotros. Puede ser que tú tengas una asociación, una idea, una imagen diferente para cada uno de los números. No importa, de verdad no importa. Lo que importa aquí, la idea central, es que nosotros podamos asociar una cosa con otra. Entonces, te voy a pedir, por favor, que sí lo tomes en cuenta. En este sentido, haz en un momento que tengas libre una lista, ¿sí?, de los primeros 20 números, o 50 o 100, no lo sé, ¿sí? Y haz una asociación con cualquier imagen para que la puedas recordar. Recuerda, mientras yo pueda hacer esta asociación de la manera más ilógica y ridícula, va a ser más fácil que lo recuerde. ¿Está bien? Vamos a continuar, por favor. Siguiente. A ver, finalmente, esto de la tecnomemoria. También me sirve para recordar apellidos. Apellidos con el mínimo esfuerzo. Es muy común que nosotros nos encontremos, quiero decir nosotros como personas, ¿verdad?, sociales, que vamos teniendo interacción con una gran cantidad de gente, ¿sí? Nos vamos a encontrar de repente con el problema de que nos presentan a alguien, ¿sí? Y de repente, si tuvimos mucha suerte, escuchamos el nombre. Pero ya para cuando llega esa persona con el apellido, ese sí definitivamente ya no lo escuchamos. Estoy hablando de cada 10 personas que nos presentan, de 9 no recordamos el apellido, ¿sí? ¿Por qué? A ver, fíjate, esto es muy común. Llega la persona y nos dice, ¿qué tal? Mucho gusto, yo soy, estira la mano y nos, ¿verdad?, da el saludo. Y cuando él está diciendo yo soy, automáticamente yo también digo, ah, sí, yo también, no, y entonces yo también me presento. Entonces los dos hablamos al mismo tiempo. Además es la primera vez que escuchamos nuestros nombres con nuestros apellidos. Además a eso agrégale el ruido externo que haya, lo que sea. Bueno, es más difícil, si es difícil que yo recuerde y registre el nombre, ahora imagínate el apellido. Bueno, a través de la tecnomemoria hay también una manera muy sencilla en la que yo puedo recordar los apellidos. ¿Cuál es esta manera? Bueno, a ver, vamos a ver. Siguiente lámina, por favor. Mira, hay reglas, ¿sí? Yo te voy a dar, son 5 reglas. Si nosotros seguimos estas 5 reglas, va a ser más fácil que al final del día recuerdes tanto el nombre como el apellido. Y si en verdad te interesa mucho esto de la tecnomemoria, te voy a pedir que por favor nos escribas, que mandes algún mensaje, por favor, a la parte de tutorial, para que también te podamos dar algunas técnicas que se utilizan actualmente y que han sido comprobadas con un gran nivel de eficiencia para relacionar no solo el nombre y el apellido, sino además el apellido con el rostro de la persona. Entonces, si te interesa, por favor, haznos llegar este comentario a tutorial. Bien, entonces, ¿cuáles son las reglas? A ver, regla número 1. Es fundamental que nosotros nos aseguremos de que hayamos escuchado el apellido. Si no lo escuchamos, ¿cómo vas a recordar qué? Si en tu mente hay solo un vacío ahí, ¿no?, del apellido cuando te lo dijeron. Entonces, si no lo escuchaste, ¿sí?, es mucho mejor que digas, perdón, ¿cuál es tu apellido? No lo escuché. Y la persona se va a sentir más bien como bastante cómoda contigo, porque va a decir, es decir, el mensaje que estás mandando es, me interesa. Entonces, por favor, repítelo. Bien. Siguiente regla para recordar un apellido, hay que repetirlo nosotros en voz alta. No se trata tampoco de que vayamos por la vida repitiendo 50,000 veces el apellido de la persona que nos acaban de presentar, ¿cierto? Únicamente hay que repetirlo una sola vez. ¿Qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Mirna del Castillo, ¿sí? Y la otra persona, si está aplicando la técnica, ¿sí?, de cómo recordar apellidos, me va a decir, ¿del Castillo? Sí, del Castillo. Ah, muy bien, del Castillo. ¿Sí? Ya lo repitió y no pasó como tonto, ni como incapaz, ni nada por el estilo. Bien, siguiente. Hay que asociar, ¿sí?, el apellido con el rostro. Esto lo vamos a ver en otro momento porque, ¿no?, me interesa más que sí podamos relacionar y recordar el apellido. Siguiente. Hay que sentirnos inmediatamente interesados en el apellido, ¿sí? El apellido es, digamos, una de las partes fundamentales de nuestra identidad. Entonces, cuando alguien
se muestra interesado por conocerlo, sí. Es mucho mejor, es más factible que nosotros vayamos también mostrando interés por la persona. Bien, mira, a ver, digamos que hay 3 tipos de apellido. Digamos que los podemos clasificar en 3 grandes grupos. Por un lado están aquellos apellidos que en sí mismos ya tienen un significado. ¿A qué me refiero con que ya tienen un significado? Me refiero a que, por ejemplo, apellidos como Torres, como Blanco, como Castillo, como Rubio, ¿sí? Estos apellidos por sí mismos ya tienen un significado. Entonces, lo único que nosotros necesitamos es, a la hora de asociar, decir, ah, claro, a ver, esta persona se apellida Castillo y yo me hago la visualización de un castillo, el castillo de Cenicienta o el castillo de Blancanieves o el castillo de Shrek o el castillo que a ti más te guste, el de Harry Potter, si quieres, no lo sé. Bueno, si yo lo visualizo, si yo hago la asociación, ya está engarzado. Ya sé que esta persona se apellida Castillo, porque yo automáticamente, de una manera racional y consciente, ya hice la asociación. Esto es muy sencillo para los apellidos que en sí mismos tienen un significado. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos apellidos que, aun y cuando son más o menos reconocibles para nosotros, ya no tienen un significado en sí mismos? O bien son apellidos que son extranjeros, qué sé yo. A ver, imagínate, se me ocurre, por ejemplo, un apellido como Juárez o un apellido como Ritz, ¿sí? Ritz es el nombre de una cadena de hoteles que prácticamente está alrededor de todo el mundo. Y Juárez, a ver, Juárez, en el caso de los mexicanos, Juárez es el apellido de uno de nuestros presidentes. O bien Juárez es el nombre de una de las avenidas más grandes de nuestra ciudad capital. Bien, entonces, de esta forma, aun y cuando no tienen un significado en sí mismos, sí los puedo relacionar con algo, una idea, un concepto mucho más tangible. Entonces, Ritz, ¿sí?, me recuerda a los hoteles o me recuerda a una marca de galletas que también hay en México. Bien, entonces, así es como también puedo relacionar los apellidos. El tercer tipo o la tercera clasificación de los apellidos son aquellos apellidos que de verdad, en serio, por más que les busquemos, no hay manera de que nosotros les encontremos una asociación. Entonces, lo recomendable es que vayamos partiendo de alguna manera el apellido para ir formando o una palabra diferente o una frase completa diferente o una historia por completo diferente. Me voy a explicar. Imagínate tú el apellido Zubizarreta, ¿sí? Zubizarreta. Es un apellido que además no es muy común, quiero decir. Para que yo pueda aprenderme el apellido Zubizarreta, puedo hacerlo de la siguiente manera. Fíjate, me voy a imaginar, ¿sí?, a un español con su boina, su puro y su copa de vino tinto en la mano, que me está platicando que se subió a esa carreta, ¿sí? Si yo le quito algunas palabras, algunas letras a esta historia que te acabo de contar, al final puedo obtener el apellido Zubizarreta. Yo me subí a esa carreta, Zubizarreta, y entonces lo puedo relacionar. Me explico. El punto clave aquí, señores, es que yo tenga la imaginación y la creatividad suficiente para poder hacer de una manera rápida, casi automática, este movimiento, ¿sí? Entonces alguien llega y me dice, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Pedro Zubizarreta, ¿sí? Y yo digo, ah, caray, ¿cuál era el apellido? ¿Cómo se llama? Esto, así. Ajá. Si yo de repente me encuentro con un grupo de 5, 10, 15 personas, mis vendedores, ¿sí?, nuevos todos ellos, y todos ellos se van a presentar y todos ellos van a decir sus apellidos, y yo quiero dar una excelente imagen porque yo soy el dueño de la empresa y yo soy su líder, bueno, pues entonces puedo hacer uso de cualquiera de estas 3 técnicas que yo te acabo de comentar.
Puede ser porque el apellido tenga un significado en sí mismo, puede ser porque el apellido, la palabra en sí, me remita o la pueda yo asociar a otro concepto mucho más tangible, o bien puedo jugar, romper el mismo apellido, el mismo nombre y hacer una historia para mí en lo individual. Bien, siguiente, concentración, señores, mucha concentración. Cuando yo logro poner atención, escuchar y asegurarme de que escuché bien el apellido, cuando logro demostrar que tengo interés, cuando yo a mí mismo ya me convencí, me autoconvencí de la importancia de tener interés por aprenderme tanto la lista de las palabras como ese número telefónico, como el apellido de la persona que acabo de conocer, estoy en el camino de la tecnomemoria. Siguiente, asociación, señores. Esto es básico en el desarrollo de la memoria. Cuando yo logro asociar de una manera ilógica y ridícula y además visualizar, estoy también ya casi prácticamente del otro lado. Y finalmente tener mucha concentración. Todo esto junto a mí me va a permitir dar una mejor imagen. A mí me va a permitir ser una mejor persona. ¿Una mejor persona en qué sentido? Voy a ser mucho más eficaz. Voy a ser una persona mucho más organizada y estructurada a nivel mental, ¿sí? La memoria, señores, nos va a permitir aprovechar ese 90% que los seres humanos promedio normalmente no utilizamos. La memoria me va a permitir dar una imagen de ser una persona interesada, inteligente, capaz, líder, ¿sí? Cuando yo leo en un libro que un conferencista es capaz de aprenderse 700 nombres en un solo día, en una sola sesión, a mí de verdad me impacta. Ahora imagínate que tú seas capaz de aprenderte los nombres de todos tus empleados. No importa cuántos tengas. No importa que solo los hayas visto una vez en la vida. Fíjate tú que Henry Ford hacía uso, ¿no?, de esta herramienta. Digo, no sé si él haya tenido la posibilidad de conocer y desarrollarla como tecnomemoria. Pero Henry Ford, el dueño de Ford, cuando él, digamos, estaba todavía en un buen momento, ¿no?, de su vida, tanto profesional como física e intelectual, él se jactaba de saberse absolutamente todos los nombres y apellidos de absolutamente todos sus trabajadores. Y tenía una planta de más de 300 empleados. Quiero decir, eso me permite establecer relaciones interpersonales mucho más sólidas, ¿sí? Lo único que necesito es organización, ¿sí?, concentración, asociación e interés. En la medida en la que yo pueda tener una memoria organizada, voy a poder también alcanzar de una manera mucho más eficiente el éxito. Y como dice su última lámina, es así como podemos demostrar que con una mente organizada y un poco de imaginación podemos y debemos mejorar nuestra memoria. En verdad que yo espero que estas técnicas sean para su utilidad, que las aprovechen, que les saquen jugo y claro, por supuesto, que les permitan ser hombres y mujeres de mayor éxito. Muchas gracias.